El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, vamos a tener esta pequeña meditación de la palabra en esta tarde y vamos a mirar cómo un pastor pentecostal, destruye, escúcheme bien, destruye el argumento trinitario de 2 Corintios capítulo 13, verso 14. Este pastor destruye este argumento en así, un 2 por 3 lo destruye. 2 Corintios capítulo 13, verso 14. Ustedes saben, este es un verso muy, pero muy citado por los amigos exponentes de la doctrina de la Trinidad, más que todos los trinitarios. Aquí no podemos decir enoteístas, no podemos decir binitarios o dualistas o testigos de Jehová, no. Es citado por católicos trinitarios, evangélicos trinitarios, los señores mormones, es citado por ellos. Este verso, donde dice, 2 Corintios capítulo 13, verso 14, que a la letra dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces vamos a escuchar a este pastor de la iglesia del Nombre en Colombia, uno de los pastores de nuestra iglesia aquí en Colombia, cómo destruye, cómo destroza, cómo pone por debajo, tira por debajo el argumento de los amigos trinitarios, sean católicos, evangélicos, mormones, etcétera, que usan este verso para decir que Pablo enseñó Trinidad. Vamos entonces a escuchar a nuestro hermano. Ahí está, vamos a escuchar a ver qué dice. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esto es lo que dice 2 capítulo 13, versículo 14. Muchas personas toman este versículo como base para sustentar una supuesta Trinidad, como si el apóstol Pablo hubiese sido trinitario. Pero si le preguntamos al apóstol Pablo, ¿quién es el Señor Jesucristo? Él en ninguna parte dice que es una segunda persona divina. Lo que realmente dice el apóstol Pablo en Tito 2:13 es que el Señor Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador, demostrando que el Señor Jesucristo y Dios no son dos personas divinas, sino el mismo gran Dios y Salvador nuestro. Ahora, si le preguntamos al apóstol Pablo, ¿quién es el Espíritu Santo? Él en ninguna parte nos dice que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Lo que el apóstol Pablo nos dice ahí mismo, en 2 Corintios 3:17, es que el Señor es el Espíritu. Así que queda demostrado que el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:14 no está enseñando Trinidad. Está hablando del Señor Jesucristo, de Dios y del Espíritu Santo, pero en el contexto está demostrando que son el mismo Dios manifestado en carne. Que Dios les bendiga mucho. Bueno, tremendo lo que nos dice nuestro hermano Andrés Cañas, pastor de la iglesia del Nombre. Tremendo. Vamos a colocar por aquí a nuestro hermano Andrés, démoslo por aquí. Y vamos a, mis hermanos, vamos a mirar, a decantar lo que dice él en la escritura. Vamos a decantar lo que dice él en la escritura. Recordemos, primeramente, este es el texto, 2 Corintios 13:14, es el texto que usan trinitarios, todos, la rama de los trinitarios, para decir que Pablo enseñó Trinidad, lo cual es falso, es falso. Y la explicación que da nuestro hermano Andrés es una explicación muy acertada del pensamiento, digámoslo así, teológico que tenía Pablo. Pablo no enseñó ninguna Trinidad. Es más, aquí en 2 Corintios podemos ver que a pesar de que Pablo hable de Padre, hable de Hijo y hable de Espíritu Santo, nunca Pablo dice que hay tres personas divinas. Porque escuche usted bien lo que dice nuestro hermano Andrés. Escúchelo bien y verá que lo que él dice es la plena interpretación bíblica a las palabras de Pablo. Escuchemos. Y eso Pablo lo explica aquí en 2 Corintios. Escuchemos, por favor.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esto es lo que dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Muchas personas toman este versículo como base para sustentar una supuesta Trinidad, como si el apóstol Pablo hubiese sido trinitario. Pero si le preguntamos al apóstol Pablo, ¿quién es el Señor Jesucristo? Él en ninguna parte dice que es una segunda persona divina. Lo que realmente dice el apóstol Pablo en Tito 2:13 es que el Señor Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador, demostrando que el Señor Jesucristo y Dios no son dos personas divinas, sino el mismo gran Dios y Salvador nuestro. Ahora, si le preguntamos al apóstol Pablo, ¿quién es el Espíritu Santo? Él en ninguna parte nos dice que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Lo que el apóstol Pablo nos dice ahí mismo, en 2 Corintios 3:17, es que el Señor es el Espíritu. Así que queda demostrado que el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:14 no está enseñando Trinidad. Está hablando del Señor Jesucristo, de Dios y del Espíritu Santo, pero en el contexto está demostrando que son el mismo Dios manifestado en carne. Que Dios les bendiga mucho. Sí, Señor. Eso precisamente, eso precisamente lo que está enseñando el Señor. Y vamos a analizar esto, vamos a analizar esto. Mire, Pablo no dice para nosotros solamente hay un Dios en tres personas, que es lo que trata de analizar el Trinitario en este verso. Un Dios en tres personas. Pablo no lo dice. Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un Dios, el Padre. ¿Listo? Y un Señor, Jesucristo. Ahora, cuando usted analiza esto, cuando usted lo analiza, va a encontrar que es aquí mismo en Corintios, en la segunda carta, que Pablo dice, por ejemplo, hablando de Dios. Recuerde que solamente hay un Dios y un Señor Jesucristo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero resulta que el contexto, como nos lo dice nuestro hermano Andrés, nos indica que Jesucristo es Dios, es Señor y es el Padre. Pablo dice, un Dios, el cual es el Padre, y un Señor, el cual es Jesucristo. Y Pablo aquí en el contexto nos indica que hay un Dios, ¿sí? Hay un Señor y es el Padre. Ese es Jesucristo. Vamos a leerlo. Entonces, dice, vamos a leer, el amor de Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios será ese? Recuerde que solamente hay un Dios. Dice aquí, 2 capítulo 6, verso 16, dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Escuche bien, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál Dios dijo esto? ¿Cuál Dios habitó y anduvo entre nosotros? Su nombre es Jesús, ¿sí o no? Ese es su nombre es Jesús. Ese fue el Dios que habitó y anduvo entre nosotros. Pero recuerde que Pablo dice, solamente hay un Dios. No hay dos ni tres. Y ese Dios es el Padre. Y un Señor Jesucristo. Resulta que aquí nos va a mostrar que Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Jesucristo es ese Dios que habitó. Jesucristo es ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros. Mira lo que dice aquí. Por lo cual, escuche, por lo cual, ¿quién lo dice? Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Y no toque lo inmundo, yo recibiré. El Señor es el que dice apartado, no toque lo inmundo, yo recibiré. ¿Cuál Señor? Pues ese Señor es ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros y que nosotros seremos su pueblo. Pero mire lo que dice el verso 18. Y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, a pesar de que Pablo hable de la gracia del Señor Jesucristo, del amor de Dios y de la comunión del Espíritu Santo, no está hablando de tres personas divinas. Porque esas tres personas divinas no existen. Pablo dice solamente hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo. Y resulta que para Pablo Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Ese es Jesucristo que habitó y anduvo entre nosotros. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Y no toqué lo inmundo. Y yo recibiré, dice aquí.
y seré a vosotros por y seré a vosotros por padre, dice, y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y quién es el Señor Todopoderoso? Pues el único Dios que hay. Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Él es el Padre, Él es ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros. Ahora, mira lo que dice, la comunión del Espíritu Santo. Y resulta que Pablo dice aquí mismo en esa carta, dice en el capítulo 3, verso 10, leamos del verso 15, dice, pero el entendimiento de ellos, desde el verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, escuche bien, cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Cuál es el Señor? Dice, mire, cuando se conviertan al Señor. ¿Y qué es el Señor? Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Mm? Allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Y cuál Señor es el Espíritu? ¿Cuál Señor? Capítulo 4, verso 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Escuche bien, no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Entonces, el Señor es el Espíritu. Y allá dice la gracia de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Pero allí no está hablando de tres, está hablando de uno solo. Eso es unicidad total. Es unicidad total. ¿Mm? Porque para Pablo aquí mismo Jesucristo es Dios, es Señor, es Padre, es el Dios que habitó y anduvo entre nosotros, es el Señor que dice, no toquen lo inmundo, salgan de allí, yo lo recibo. Y dice, seré a vosotros por Padre. Y resulta que dice que Él, el Señor Jesucristo, Pablo dice, Él es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, eh, Pablo no puede hablar de varias personas divinas porque Jesucristo para él es Dios, Señor y Padre. Y eso lo podemos contextualizar o ratificar en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16, donde Pablo dice literalmente, léalo en las versiones antiguas, por favor. Pablo dice literalmente, y el mismo, escuche bien, por favor, y el mismo Señor nuestro, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. El mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y mira, el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual, ¿sí ve que es uno solo? El cual nos amó y nos dio, ¿sí ve que es uno solo? Consolación eterna y buena esperanza por gracia. Consolación. ¿Por qué habla de la consolación? Porque Él es el consolador. Él es el paracletos. Él es el consolador. Él es el que consuela. ¿Mm? Él es el consolador. El Dios y Padre nuestro. Él es el consolador. Él es el que estaría en nosotros. ¿Mm? Sí, mira, Él es el Espíritu. Por eso Pablo dice, el Señor es el Espíritu. Y ese Señor que es el Espíritu es el Dios que habitó y anduvo entre nosotros. Recuerde que Pablo está hablando de Dios y resulta que es de Jesucristo, según su carta. Está hablando del Señor Jesucristo y resulta que Jesucristo es el Señor que dice que no toque lo inmundo y yo recibiré. Y está hablando de la comunión del Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que Jesucristo es el Espíritu. A pesar de que hable de tres, por eso Pablo dice en su carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 11, dice que Cristo es el todo en todos. Él es el todo en todos. No es una parte, Él es el todo.
Por lo tanto, los trinitarios tienden a tergiversar la realidad porque toman un solo verso, segunda de Corintios 13:14. Allí está la Trinidad. Pero ¿por qué no toman el contexto? ¿Por qué no toman segunda de Corintios capítulo 3, verso 17? ¿Por qué no toman segunda de Corintios capítulo 4, verso 5? ¿Por qué no se toman segunda de Corintios capítulo 6, verso 16 al 18? ¿Por qué tienen que obviar esos textos? ¿Por qué no los creen? ¿Por qué no creen primera de Corintios capítulo 8, verso 6? ¿Por qué no creen Efesios capítulo 4? ¿Por qué no creen segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16? ¿Por qué no creerlo? Pregunto yo. ¿Por qué sí creer algo que la Biblia no dice? ¿Y por qué no creer lo que la Biblia dice? Jesucristo es el único y verdadero Dios, el cual es el Padre. Pablo dice, solamente hay un Dios, el Padre. Y vemos que Pablo presenta a Jesucristo como Dios, Señor y Padre. Él es el único Dios. Por eso Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Escuche bien, Cristo Jesús vino al mundo y el que vendría al mundo era Jehová, el cual es el Padre. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Mm? Verso 9, vean aquí al Dios vuestro. Verso 10, vendrá Jehová el Señor, el que vendría Jehová. Y Pablo dice, ¿a qué vendría? A salvarnos. Isaías 33:22, Isaías 35:4, donde dice, de cielos de apocado corazón, esforzado no temáis, Dios mismo vendrá en persona y nos salvará. ¿Mm? Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará, él mismo. Escuche bien, él mismo nos salvará. ¿Mm? Él mismo. ¿Se observan? Por eso Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y resulta que ese que vendría al mundo, el cual es Jehová, es el único Dios. Isaías 37:16 dice allí que es el único Dios. Isaías 37:20 que es el único Jehová. Isaías 63:16 dice que Jehová, el cual es el Padre, él mismo es nuestro Redentor. Isaías 64:8 dice que Jehová es el Padre. Y Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por tanto, mire cómo lo exalta. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el único y sabio Dios y la vida eterna, que vino al mundo. Por eso Pablo dice que es Dios, Señor, Padre, es el Espíritu, es todo. Si miran, ustedes no toman el contexto, hay que tomar el contexto, háganle caso al hermano Andrés Cañas, háganle caso, tome el contexto. ¿Por qué no toma el contexto? Tómelo y se dará cuenta que Pablo no habló de ninguna Trinidad. Bueno, mis hermanos, no se olviden llevar los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana. Para llevar su libro, llamen por favor al 318-436-0745 si están aquí en Colombia. Si están en el exterior, marcan más 57 318 436 0745, o si están aquí, o si están en Estados Unidos o Canadá, marcan 011 57 318 436 0745. Llama y pide tus libros, por favor. Llamen a esos números para que para pedir sus libros, poderlos despachar a cualquier lugar del mundo. En estos libros aprendemos bastante. Así, mire, en eso está la explicación de este verso. En uno de esos libros está ampliamente la explicación a este verso, segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Allí va a encontrar la explicación a este verso. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. No se olviden, si nos ve, está viendo en YouTube, por favor, denle en compartir a las conferencias, denle en suscribirse al canal, denle en clic a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y compartan las conferencias escúcheme bien, en todas las plataformas digitales. Comparta las conferencias, por favor. Igualmente, si nos está viendo en nuestro canal, en nuestra página de Facebook,
Guerrero Bíblico Pentecostal, Alex Cerrato también. Hermano, hay una cosa que dice seguir. Dele seguir allí. Si no le ha dado seguir, dele seguir a la página. Dele seguir, por favor. Y comparta las conferencias. Esto nos va a ayudar a crecer. Y segundo, estamos proclamando el evangelio a todo el mundo. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.